Nociones de Derecho Positivo Mexicano. Capítulos 4, 5 y 6. Introducción a la ciencia jurídica. Ramón Rogelio Ramos Baraja. Clase, lunes y miércoles 7 a 8:30 am. González Renovato Sofía Irene. Miércoles 20 de febrero del 2013. Capítulo 4. El derecho positivo. Concepto. Los procesos del derecho positivo mexicano. Las fuentes formales. La legislación, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho. Los tratados internacionales. Bueno, estos son los temas de los que vamos a tratar solo en este capítulo. Vamos a ir desglosando tema por tema y ver con una explicación rápida qué es lo que pasa. Concepto. Se puede decir que el derecho positivo es el conjunto de normas jurídicas que tienen cierta fuerza obligatoria y en un momento y lugar determinados. Constituyen el derecho positivo mexicano lo que son las leyes, los códigos, los reglamentos, etc. Los procesos de formación del derecho positivo mexicano. Medios a través de los cuales aparece nuestro derecho. Cómo se forma nuestro derecho, cómo se crea el derecho positivo mexicano. Fuentes formales. La legislación, la costumbre, la jurisprudencia. Fuentes formales. La legislación. Nos referimos al grupo de actividades que se desarrollan para crear leyes. La costumbre. Manera constante y uniforme de actuar en los hombres en una colectividad. La jurisprudencia. Conjunto de principios y doctrinas contenidas en las decisiones de los tribunales. Estas son las tres principales. De ahí se deriva la iniciativa, la discusión, después la aprobación, después la sanción, la publicación y iniciación de vigencia. La doctrina. Son estudios, comentarios, interpretaciones, opiniones que hacen los particulares. Los principios generales del derecho. Son los que forman su base fundamental, verdades jurídicas notorias, indiscutibles de carácter general. Los tratados internacionales. Son pactos o acuerdos suscritos por dos o más naciones con el fin de proveer a la solución de problemas comunes, ya sea de carácter económico, político, jurídico, militar, cultural, etc. Estos forman parte de nuestro derecho. Capítulo 5. Los factores de cambio en el derecho. Concepto. El desarrollo económico, las transformaciones sociales, los avances tecnológicos, la reforma del orden legal. Esos son los temas que hablaremos en este capítulo. Los voy a decir ampliamente, una explicación un poco rápida. El concepto. Tiene factores de cambio, que son conjuntos de circunstancias, fenómenos, innovaciones, fuerzas y tendencias sociales que determinan las transformaciones del orden jurídico existente. El objeto. Es el control o la regulación de la conducta humana y facilita la convivencia y garantiza la paz social. Los grupos se dividen en tres grupos: el desarrollo económico, las transformaciones sociales, los avances tecnológicos. El desarrollo económico. El estado de la agricultura. Según sus condiciones, así serán las medidas que se adoptarán. Luego B. La cuantía de la producción. Cualquier tipo de producción que, si es excesiva, facilita la exportación. La abundancia. Establecimiento de precios de garantía para evitar que decaiga el interés de los agricultores. La industrialización. Rige las relaciones obrero-patronales. Las transformaciones sociales. Los cambios en el número o composición de la población. B. Las formaciones sociales. C. Tensión y lucha entre clases sociales. D. Factores externos de la naturaleza. E. Adopción de una fe religiosa y la tesis filosófico-políticas. Estas transformaciones son las que hacen que se transforme la ley. No puede ser la misma siempre, tiene que ir cambiando, así como vamos cambiando nosotros. Y nuestro medio ambiente, las políticas sociales o económicas, etc. Los avances tecnológicos. Los descubrimientos de la ciencia modifican las costumbres y el estilo de vida. Con ello aparecen problemas que no existían antes. Esto se aborda mediante alguna legislación. Como los descubrimientos serían vías de comunicación o en el campo de la medicina. Por ejemplo, la Ley de Vías Generales de Comunicación o Ley General de Salud Pública en los artículos 313 y 321. La Ley General de Salud.
La reforma del orden legal. Esto se cambia cuando envejece el sistema jurídico, se modifican los textos legales adicionándolos o creando nuevas leyes. Las leyes no pierden su fuerza obligatoria mientras no sean sustituidas por otras. Esto se realiza siguiendo las fases del proceso legislativo que ya vimos con anterioridad. La abrogación es la pérdida de vigencia de carácter total de una ley, la derogación cuando dicha pérdida de vigencia sea de carácter parcial. Así se le llaman la abrogación y derogación. Capítulo 6. La jerarquía en el orden jurídico en el derecho mexicano. El poder constituyente, la Constitución, el tratado, la ley, el decreto, el reglamento, las normas jurídicas individualizadas, la jerarquía en el orden jurídico en el ámbito territorial de los estados y del Distrito Federal. Son los temas que veremos y trataremos de abordarlos así muy simple. El poder constituyente. El poder constituyente se encuentra representado en el pueblo. Es quien va a crear el orden jurídico nuevo. El poder supremo, su tarea es la elaboración de las normas fundamentales sobre las que se sustentarán las actividades públicas y privadas de la nación. La Constitución es el documento que contiene las decisiones públicas fundamentales que se refieren a una categoría suprema, o es cualquier ley, decisión o acto de autoridad que esté en él. El tratado tiene por objeto resolver problemas de interés común a las entidades políticas contratantes. Compromisos o acuerdos que celebran dos o más estados. Ese es un tratado. Una ley, norma de conducta dictada por el Poder Legislativo de carácter general, obligatoria y sancionada por la fuerza. Existen leyes federales y leyes ordinarias. Las federales son creadas por el Congreso de la Unión y las ordinarias códigos civiles y penales de cada estado. Son independientes, los dos son independientes. El decreto. Disposiciones del Poder Ejecutivo relativas a las distintas ramas de la administración pública. Por ejemplo, decretos de expropiación. El reglamento. Este es por disposición del Poder Ejecutivo. Desarrolla o explica los principios generales contenidos en la ley y tiene la facultad reglamentaria. Esta la tiene el presidente de la República, es el que va a dictar el reglamento a seguir en distinta área, o estado, municipio, no sé. Las normas jurídicas individualizadas. Las normas jurídicas son actos jurídicos que comprometen la voluntad y el interés de un número ilimitado de personas. Estas normas tienen la misma obligatoriedad que las leyes, pero no tienen generalidad. Son el contrato, el testamento, la sentencia, la resolución administrativa. Son documentos que se hacen entre los pueblos y personas para ceder derechos o cosas así, o multas, licencias, clausuras. La jerarquía del orden jurídico en el ámbito territorial de los estados y el Distrito Federal. El orden federal comprende las leyes que son obligatorias en toda la República. Orden local, se encuentran las leyes que solo obligan dentro del estado para el cual fueron hechas su cumplimiento. Las leyes de la Constitución Federal, las leyes federales y tratados, Constitución local propia de cada estado, las leyes ordinarias, las leyes reglamentarias y leyes municipales. Normas jurídicas individualizadas. Las otras solamente llegan hasta el quinto. Fin. Gracias.